Bien. Bien, yo supongo, para volver a las diapositivas, yo supongo que en el módulo 1 les quedaron claros estos puntos. Y si no les quedaron claros, me dicen, porque son necesarios para lo que sigue. Les debió quedar claro la estructura del sistema en Colombia. ¿Sí? ¿Cómo es la estructura del sistema? ¿Sí? ¿Sí? El tipo de instituciones, las modalidades, los campos de acción. ¿Sí? O sea, cuando yo hablo de instituciones técnicas y tecnológicas, sabemos de qué estamos hablando. Ok, listo. Segundo, ¿les quedó claro el fenómeno, dijéramos, de creación de espacios internacionales de educación superior, como comenzaron a partir de la experiencia europea? Sí, el caso Bolonia y todo esto que ha sucedido y la discusión sobre la necesidad de arreglar el problema de los servicios profesionales de un país a otro y por tanto tener que reestructurar los sistemas de educación para facilitar esos intercambios. ¿Sí? Eso lo vieron en el caso de Bolonia. Bien, ¿les quedó claro que el Estado juega alguna relación con la educación superior? ¿Para bien o para mal? Bueno. Y me imagino que entraron un poco en la dinámica de las normas que orientan actualmente el sistema de la educación superior, por ejemplo, lo que es CONACES, lo que es el CNA, lo que son los organismos de aseguramiento de la educación superior. Sí, esas cosas también están más o menos claras. Ok, bueno. Bien, cuando yo digo aquí acceso a la educación superior, y ustedes ven que les colocaron en la web tantas diapositivas, si uno quisiera entender como todas esas diapositivas de manera lógica, yo creo que bastaba con entender lo siguiente. Una manera de entender las dinámicas de transformación de la educación superior en el país es ver los siguientes aspectos. Primero, ver un poco cómo es la dinámica de la demanda. Eso tiene que ver con el tamaño de la matrícula, con a dónde van los estudiantes, a qué tipo de educación, en dónde quedan matriculados, en qué tipo de institución. Eso tiene que ver con el tamaño, dijéramos, de la matrícula en los diferentes años, ver cómo ha ido creciendo la matrícula. Eso tiene que ver con los docentes en la educación superior, cuántos son, van creciendo, qué tipo de formación tienen. Eso tiene que ver con la calidad o con las maneras como el Estado controla la calidad del sistema de la educación superior. Eso tiene que ver con los resultados del sistema de la educación superior. Eso tiene que ver con qué tan pertinente es el sistema o no. En otras palabras, cómo se comporta la demanda. Y la demanda son los estudiantes, y la demanda tiene que ver con los profesores, y la demanda tiene que ver con el tamaño del sistema, tanto a nivel de pregrado como a posgrado, y tiene que ver con la infraestructura con la cual se satisface la demanda. Entonces, si yo digo, tenemos 1.467.000 estudiantes, ¿sí? Si esa es la demanda total, entonces digo, bueno, ¿y cómo satisfacemos esa demanda? ¿Con cuántas instituciones? ¿Con qué tipo de instituciones? ¿De qué tamaño? ¿Con qué número de docentes? ¿Con qué calidad? ¿En qué áreas? ¿Ya? Entonces miro, por decirlo así, desde el punto de vista de la infraestructura física y de recursos y académicos, cómo atendemos esa demanda que se tiene. Entonces las diapositivas están articuladas fundamentalmente bajo esos dos capítulos. Uno, el tema del acceso, de cómo es que llegan los estudiantes al sistema, y dos, desde el punto de vista de la estructura del sistema, es decir, de cuál es la oferta que se hace y ver si esa cosa coincide, oferta con demanda. Y luego hay otros puntos más pequeños que tienen que ver fundamentalmente con
la acreditación de las instituciones, es decir, de todo ese conglomerado de instituciones, cuántas están acreditadas para poder ver como algo de calidad del sistema, y el número de egresados para ver si lo que produce, qué tanto es lo que produce el sistema. Entonces no se angustien con las 40 o más diapositivas. Si ustedes las miran despacio, las primeras hacen referencia a la estructura de la demanda, las segundas hacen referencia a la estructura de la oferta, ¿sí? Y las terceras hacen referencia a la calidad del sistema como un todo. Entonces lo que vamos a hacer es sencillamente vamos a mirar algunas de esas, las más fuertes, las que nos permiten como tener unos elementos para poder seguir pensando las dinámicas del sistema. ¿Les parece que es un poco? Bien. A mí me enseñaron aquí que uno hace así. Ok. Bien. Entonces lo primero que decimos allí es la evolución anual de la matrícula, del 2005 al 2010, porque ustedes tienen en el libro del 2002 al 2005, 2006. Entonces así les queda la década prácticamente. Pero yo pensaría que lo útil es el que nos fijáramos en lo siguiente, que para 2010 el tamaño es de 1.587.928, que si uno lo compara con el tamaño en el 2005 y esto lo lleváramos hasta 1935, de hecho yo la serie, vemos que Colombia hoy es un sistema grande. ¿Qué quiere decir que es un sistema grande? Que es análogo al sistema mexicano, al brasilero y al argentino. Y cuando decimos grande quiere decir más de 1 millón. Cuando decimos medio quiere decir que está entre 500 y el millón. Y cuando decimos pequeño quiere decir que está menos de 500. Y los de menos de 500 son toda América Central, ¿sí? Y el Ecuador. Y los medianos es tipo Venezuela, es tipo Bolivia, tipo Perú y Paraguay. Entonces nosotros estamos ya, en este momento Colombia está dentro de los grupos, dentro del grupo, dijéramos, de tamaño de la matrícula más grande en América Latina. Aquí lo que pueden ver es la tasa de crecimiento anual. Esto es interesante, es desde el punto de vista de que si ustedes ven en el 2010 es 6.04, pero en el 2007, 2008, 9.48, y si uno lo llevara hacia atrás, yo lo llevaba hasta el año 35, nunca ha crecido más del 10%. Esto es interesante para aquellos análisis que hablan de revolución educativa, porque cuando uno habla de revolución educativa, pues revolución es como revolución, ¿no? Cambio estructural de la demanda, en el caso de cobertura. Y si ustedes lo ven en el libro, yo analizo allí y muestro que hubo mayor aumento de matrícula en la década anterior y durante el gobierno de Samper. Es decir, que Samper fue el que hizo la revolución educativa. Eso no se puede decir en público, creo yo, pero porque el sistema durante el gobierno anterior nunca creció más de 9.48, 9 puntos, y yo no sé qué tan revolucionario es eso, porque además en el 9.48 hay que tener en cuenta el aporte del SENA. Entonces, si usted le quita el aporte del SENA, que fueron 179.000 puestos, pues entonces el porcentaje baja. Y en consecuencia, la importancia del cuadro es mostrarles qué tan relativos son los análisis políticos oficiales. Sí, yo creo que ese es un buen ejemplo de que a veces el discurso político no coincide con el discurso técnico. Y entonces uno en la universidad tiene dificultades para hacer investigación, porque las cifras que uno recibe son las oficiales. Entonces es muy complicado, es muy difícil a veces encontrar una cifra adecuada, uno tiene que construir las cifras. Es lo que quisiera hacer. Sí, es decir, estamos hablando del sistema, a ver si me cuento, estamos hablando del sistema. Y digo, lo podemos mirar de dos maneras. Una dimensión es la demanda, ¿sí? Y otra dimensión es esa demanda, cómo la atendemos, es decir, qué oferta hacemos. Y las dos cosas nos dan el juego, nos dan la dinámica. No, en este tamaño estamos hablando aquí de matrículas, por decirlo así.
monto de la matrícula únicamente. Ahora, la matrícula para las diversas modalidades, luego lo podemos descomponer. Pero dijéramos, en bruto, ¿sí?, el número de gente que pide, para decirle otro vocabulario, que pide entrar al sistema es ese. Y hemos crecido ciertamente. Al 2010 tenemos el número que mencioné anteriormente, 1.600.000 y pico. ¿Sí? Y se espera que para el 14 tengamos 2 millones largos. Es decir, si a 1.764.000 que tenemos se cumple lo que dice el plan de desarrollo actual, que debemos tener 450.000 cupos más, entonces quiere decir que tenemos 2 millones y pico, porque la aspiración del gobierno es que haya una tasa de cobertura del 50%, entre otras porque la OCDE le está pidiendo al gobierno que para poder entrar a la OCDE tiene que tener una tasa de cobertura, tiene que tener una cobertura del 50%. Entonces ahí hay una pregunta importante en términos de cobertura. ¿Será que las universidades podremos garantizar que al 14 vamos a tener esa cobertura? Y si pensamos, como lo vamos a ver más adelante, que el comportamiento por sector ha mejorado mucho en el sector público, de tal manera que prácticamente el sector público que antes estaba muy pobre, ahora ha aumentado y está un poquito más que el sector privado, pero no le dan plata, según dice el rector de la Nacional, Moisés Wasserman. Entonces dicen, la posición de Moisés en el debate de diciembre anterior era: no aumentamos cupos porque no tenemos cómo atenderlos. Entonces, si ellos no aumentan cupos, nosotros no vamos a aumentar en el sector privado porque no tenemos quien pague. Las matrículas tienen un techo social. Entonces, ahí hay una dinámica complicada para pensar. ¿Cómo llegar a la meta de tener más de 2 millones en el 2014, cumplir con la meta que exige la OCDE y sobre todo cumplir la meta del gobierno, si es que eso es realista? Entonces es un chisme aquí, los chismes se los voy a decir en paréntesis, ¿sí?, para no dañar la clase. Yo pregunté de dónde salió el 450, ¿sí?, y me dijeron lo mismo que salió el 450 del gobierno anterior, ¿sí?, cuando comenzó el gobierno Uribe. Y pregunté, ¿y cómo salió el anterior? Del Chapó. O sea, a alguien se le ocurrió que debemos aumentar a 450. El 450 sale de que tenemos que tener una cobertura del 50. Entonces, haciendo la proyección, nos da eso. Pero ahí tenemos un problema, dijéramos, de cómo vamos a funcionar como sistema para lograr ese punto. Una situación que a mí me parece de las más complicadas es el caso de los posgrados. Porque observen ustedes que cuando uno mira cuál ha sido la evolución de los posgrados, todas estas estadísticas están hechas desde el 2005, ¿no? La mayoría de los cuadros, salvo donde no había información. Del 2005, es que no alcanzo a ver, teníamos 58.000, perdón, en total, ¿no? Pero miren ustedes, maestrías y doctorados, en la última columna, en el 2010, 2.326 en doctorado, eso es muy poquito, ¿no? Maestrías 23.000 y las otras son fundamentalmente especializaciones. Ahora, uno pensaría que las especializaciones tienen un gran potencial para las finanzas de las instituciones, ¿sí?, porque no requieren mucha infraestructura, mucha inversión. Entonces uno pensaría que el mayor desarrollo de los posgrados se ha dado en las especializaciones, menos en las maestrías y mucho menos en el doctorado. Máxime si uno compara los doctorados con otros países, entonces la situación es mucho más crítica. Más adelante les puedo mostrar la estadística internacional que muestra que nosotros en términos de doctorados estamos sumamente pobres. Y el problema que tenemos desde el punto de vista de las dinámicas del sector es que para las acreditaciones, el tener docentes con doctorado es uno de los indicadores más importantes.
¿sí? Pero segundo, el problema más estructural de los doctorados en Colombia es la financiación. Entonces, lo que está sucediendo en las universidades más consolidadas es que las universidades tienen que financiar sus doctorados. Entonces, hay un problema muy complicado. No hemos logrado comprometer al sector productivo en el financiamiento de la educación avanzada. Por eso se mira con esperanza, si se quiere, el problema de las regalías. Porque si a través de las regalías nosotros como universidades lográramos articularnos al sector productivo y a la región para crear los proyectos de ciencia y tecnología pertinentes para la región, eso podría traer recursos a la universidad. ¿Sí? Pero ese es un problema que apenas está comenzando, pero que hay que ponerle mucho cuidado en términos de mejorar el financiamiento de los doctorados. Ahí se ve justamente cuál ha sido la tasa de crecimiento y se ve cómo entre el 2009 y el 2010 ha bajado de manera muy sustantiva. Lo mismo si uno compara la matrícula del posgrado con... Bien, a mí me parece que esta gráfica es interesante porque nos muestra la evolución de la matrícula total según instituciones universitarias y no universitarias. Las que llamamos no universitarias son las técnicas y las tecnológicas. Y entonces uno ve, más bien lo que subraya es el subdesarrollo que ha tenido la educación técnica y tecnológica, por un lado. Pero en segundo lugar, el que en Colombia, y yo he hecho el estudio para la UNESCO desde 1994, preguntándome, ¿y qué estudian los latinoamericanos? Y entre ellos Colombia. Y uno, seguimos privilegiando la opción universitaria. Es decir, un estudiante promedio de Colombia, si no pasa por la universidad, no existe. Es decir, desde el punto de vista cultural inclusive. Pero eso no es solamente Colombia, es toda América Latina. ¿Sí? Y no logramos que la institución técnica y tecnológica cobre identidad, deje de ser una educación de segunda clase, y tercero, que la podamos recuperar en el marco de un sistema dual de educación superior que distinga muy bien la formación universitaria de la formación para el trabajo, que es como existe en Alemania, es como existe en Inglaterra, es como existe en Francia y funciona muy bien, en Australia también. Pero aquí no hemos logrado eso. Más aún, las normas, sobre todo la ley 749 del gobierno anterior, al hablar de los ciclos propedéuticos, lo que hizo fue confundir más, porque permite que las instituciones técnicas y tecnológicas a través de ciclos propedéuticos profesionalicen. Es decir, que en este momento da lo mismo, desde el punto de vista técnico por lo menos, no hay distinción entre una institución técnica y tecnológica y una universidad desde el punto de vista de los programas académicos que puede tener. Eso es complicado, porque a eso habría que agregar que el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992 dijo que pensar en eso no tenía sentido, que las instituciones debían ofrecer lo que pudieran ofrecer. Entonces ahí sí quedó esto más confuso todavía. Entonces tenemos un problema ahí, creo yo, y es, uno, no hay una distinción clara entre institución técnica, tecnológica y universitaria. Dos, socialmente la educación para el trabajo está subvalorada. Tercero, está homogeneizada por el camino de la norma con las instituciones universitarias. Y cuarto, lo que ha hecho es confundir el concepto de universidad. Ese es como el punto. Ahí se ve muy claro, creo yo, lo que acabo de decir de la evolución en términos de instituciones. Bien, lo mismo la participación de la matrícula, privilegiando el 67% en la universidad. O sea, la oferta educativa es fundamentalmente universitaria en el país. Y el 30% largo en las otras modalidades. Esta no es tan importante. Este aspecto sí es muy interesante, porque lo tradicional en Colombia, desde el año 70 hasta el 2006, 2007, era que el 70% de la educación superior era privada. 70, 73, y el resto era pública.
y hoy en día se ha invertido. ¿Sí? O sea, la pública ha mejorado mucho, ha mejorado en términos de demanda, no en términos de calidad, sino la matrícula ha crecido mucho en la pública, de tal manera que están casi a la par pública y privada. Eso es muy importante en términos del sistema global, dijéramos. Así se ha comportado, dijéramos, la matrícula. Bien. Según áreas del conocimiento, estos dos cuadros se pueden ver mejor aquí en las cifras, ¿sí? Es ver que también desde el año 85, 86 para acá, en Colombia siempre lo primero que estudian los colombianos es economía, administración, contaduría y afines. ¿Sí? O sea, eso no hemos logrado cambiar, pero en toda América Latina, no solamente en Colombia. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden observar economía, administración y afines. En el 2010, el 20 punto... ¿Cómo? Luego, ciencias sociales y humanas, ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. ¿Sí? Observen que ya se pone en la estadística el SENA. Es decir, de hecho, el ministerio, porque esta es información del SNIES, el ministerio ya está teniendo en cuenta al SENA como educación superior, pero el que menos quiere es el SENA. Entonces, hay una cosa de manejo, dijéramos, de las cifras, y los que ven ustedes ahí sin clasificar es porque no hay información en el ministerio sobre la matrícula. A mí me llama la atención el de matemáticas y ciencias naturales. Porque observen que en el país, como país, es muy grave. Pienso yo en términos de futuro, que las ciencias básicas son las que menos acogida tienen como opción para los colombianos. Y nosotros hablamos de un sistema de ciencia y tecnología, y ahora estamos hablando de un sistema de ciencia, tecnología e innovación, y estamos hablando de regalías, y estamos hablando de un sistema de conciencias que hace años se creó. Es decir, tenemos un aparato burocrático para atender ciencia, tecnología e innovación, pero no hay proyectos. Y no hay proyectos porque no hay gente formada en ciencia básica. Entonces yo creo que es muy preocupante como país que pensáramos cómo hacemos para la ciencia básica, para promover la ciencia básica desde el bachillerato. Este texto, esta gráfica, a mí me parece que es muy importante tenerla en cuenta porque cuando ustedes oyen a la ministra u oyen documentos oficiales, siempre la gran cosa es, hemos aumentado la tasa de cobertura. ¿Sí? Y vamos en 32.4%, y la meta, y esta meta hay que aumentarla por lo menos al 50%, y la de deserción hay que bajarla del 46 al 40%. Entonces uno se pone como a pensar las dos, ¿no? Como que junta las cifras, y eso no cuadra. Pero además, lo importante para mí no es la tasa bruta. Yo creo que es más interesante la tasa neta. Y yo analizo ahí en el libro, en el capítulo, en relación con la tasa neta, y la tasa neta es de 17, 18. Porque la tasa neta indica realmente lo que efectivamente atiende al sistema. Sí, claro, la tasa bruta desde el punto de vista político es más importante, ¿no? Da más bulto. Pero yo creo que debiéramos reflexionar sobre la tasa neta. Una de las medidas, esta gráfica me parece interesante, es por lo siguiente, porque yo creo que hay que reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo en el país en términos de permitir o de facilitar que los sectores de menores ingresos puedan acceder a educación superior. Claro, no se hace tanto sobre la perspectiva de mejorar acceso, sino de ampliar cobertura, y no es lo mismo. Cuando uno habla de acceso en educación superior, está hablando de condiciones para que la gente ingrese. Y eso puede significar no solamente plata, sino otra serie de situaciones por las cuales la gente no ingresa al sector. ¿Sí? Por ejemplo, en el análisis que se hace, un 32% de la demanda anual entra en el semestre que sigue cuando termina bachillerato, pero hay un 30% que no entra nunca. Y estos son los del problema. Yo creo que políticamente debiéramos pensar en los que nunca acceden. ¿Sí?
y otro 30 entra después. Es decir, puede que uno no entre cuando termina el 11, pero entra un año después o entra, pero es que los que nunca entran son los más, desde el punto de vista social, a mí me parece que es lo más complicado. Pero sí creo que se ha hecho un esfuerzo vía el ICETEX y vía el crédito Access, que ha sido muy bien evaluado, porque fue evaluado por el Banco Mundial al terminar el gobierno de Uribe, y ciertamente sí ha habido un esfuerzo nacional por ponerle una plata, unos recursos a este fondo y permitir que los de estrato 2 y 3 entren. Los de 1 yo no creo mucho, habría que ver exactamente cuántos del 1. Y la razón por las cuales los del 1 no deben estar, o muy poquitos, es porque la injusticia en términos de acceso se da en la base de la pirámide. Son los que no entran a la escuela. Por ejemplo, el horizonte, la tasa de escolaridad de un niño pobre de Cartagena es de 2 años. ¿Sí? La esperanza de escolaridad. Y lo mismo los de Tumaco, que yo haya visto la cifra. Entonces, el problema está en la base de la pirámide educativa. Y además estuve viendo unos datos del informe de la directora del ICETEX y me llama la atención que ciertamente los de estrato 1, 2 y 3 reciben cheque, por decirlo así, pero por poquita plata. En cambio, los del estrato 5 o 4 y 5 reciben poco cheque, pero por más plata. No sé si me voy a entender. Entonces, en términos de equilibrio social, no sé, deberíamos pensar, creo yo, hay un problema para pensar allí de cómo buscar mayor equidad. ¿Sí? Y segundo, cuando se relaciona esto con los estudios que hace SPADIES, que es el sistema para mirar la deserción en Colombia, entonces la gente que más deserta son los que han recibido este apoyo. Entonces es muy complicado. ¿Por qué? Porque entran vía, el problema para pensar es cómo hacer para que esta población que entra vía el crédito Access, que son estratos bajos, ¿sí? Son los que desertan más rápido sin ningún potencial de pago de la deuda. Entonces entran al sistema, el sistema los rechaza y quedan con deuda. Entonces ahí hay un problema muy complicado que debiéramos pensar en términos del sistema. Es posible. Al principio el apoyo era para costos académicos, léase matrícula. Después se vio que el problema era de sostenimiento, entonces se agregó un apoyo para el sostenimiento, ¿sí? Pero hay un problema en relación con que, lo voy a decir muy críticamente porque se lo comenté al Banco Mundial en la siguiente forma. La gente o los estudiantes que entran vía crédito Access reciben el crédito y dentro de las condiciones para acceder al crédito está que las instituciones tengan registro calificado, nada más. En mi concepto le decía yo al del banco, a mí me parece que eso no significa nada, porque el registro calificado no es una acreditación. El registro calificado lo que dice es que tiene las condiciones mínimas para funcionar como un programa, pero no te garantiza calidad. Y yo le aseguro, yo no he visto la estadística, pero yo les dije, cuenten cuántos de estos estudiantes están en instituciones que desde el punto de vista de una estratificación por calidad están en los segmentos más bajos de la pirámide. Entonces se ve que la deserción es mayor en este segmento de estudiantes. Lo que implica para las universidades algo para pensar, creo yo, y es que las universidades tratamos a la población que ingresa de manera homogénea como si fueran homogéneos, y no son homogéneos. Yo hice un estudio para los Andes hace unos años, para los Andes, o sea que no van del crédito Access, o no muchos creo yo. ¿Y cuáles eran los problemas más básicos que tenían los de primer semestre? 1, problemas para inducir. 2, problemas para deducir. 3, problemas para entender en términos de proceso. Y 4, problemas con el manejo de la lengua materna. Teóricamente, si tú tienes esos 4 problemas, tú tienes un problema de pensamiento lógico. Y si tú tienes un problema de pensamiento lógico, la veo grave para una carrera científica o para una carrera profesional exitosa. ¿Qué significa? Que las universidades debiéramos pensar en cómo hacer un tratamiento diferenciado entre primero, tercero y quinto, porque la deserción, cuando uno mira los cuadros de SPADIES, está en tercero y quinto semestre. Lo que implica que nosotros debiéramos pensar ayudas metodológicas, monitorías,
cursos especiales, etcétera, etcétera, que permitiera rescatar a estas personas que vienen con un capital cultural muy pobre para igualarlos a personas con un capital social y un capital cultural más amplio. Ahí hay un problema también, dijéramos, pero de todas maneras ha sido un esfuerzo, se ha ayudado a más de 100.000 estudiantes, habrá que esperar el desarrollo, dijéramos, y ese apoyo va llegando en el 2010 a estas cifras que ustedes pueden ver allí. Bien, entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que uno dice? Hombre, entonces tenemos un sistema mayor, tenemos un sistema muy diferenciado, tenemos un sistema estratificado, según calidad, tenemos una alta deserción y tenemos un esfuerzo gubernamental para mejorar acceso. Sin embargo, el esfuerzo, la filosofía de acceso del gobierno ha sido poca porque piensa más en términos de oferta. Cuando uno habla de cobertura, piensa en oferta. Cuando uno habla de acceso, piensa en los estudiantes, piensa en la población, piensa en el potencial de demanda que debe atender. Y los estudios indican lo siguiente, que dada la tendencia de la población en Colombia, la demanda va a seguir creciendo, pero de los estratos 2, 3 y 4, no para los estratos 5 y 6. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, las universidades privadas vivimos de las matrículas fundamentalmente, y cubrimos más o menos el 50% de la matrícula. Y las universidades públicas, por los problemas de financiamiento, no quieren recibir más gente. Entonces tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema, para tener algo, para que el sistema pueda crecer, es decir, el índice de satisfacción de demanda, para que aumente, tenemos que tener mecanismos para poder absorber, tener un sistema más inclusivo, más incluyente, por decirlo así, un sistema más equitativo. Pero el problema de los costos es muy agudo. Muy agudo para la universidad privada, porque uno puede decir aumento matrículas, pero esto tiene un techo social. Llega un momento en que la población no puede pagar. Entonces, ¿cómo nos vamos a financiar? Y lo mismo en la universidad pública. La universidad pública no quiere, le cuesta mucho trabajo a la universidad pública aceptar que debe buscar nuevas fuentes de recursos para financiar funciones sustantivas de la universidad. Y si no lo hace, entonces quieren financiar todas sus funciones con los auxilios directos del Estado. Y el Estado le dice, yo les doy una base, según el crecimiento de la economía, y le pongo unos fondos concursables. Y la universidad pública dice, no, porque usted no me puede poner fondos concursables porque yo soy autónomo, y según la Constitución y la jurisprudencia, yo tengo autoridad para configurar mi presupuesto, para desarrollar ese presupuesto, y para cambiar las partidas si fuera necesario, sin avisarle al gobierno, por decirlo así. Y más en concreto, el Ministerio de Educación Nacional tiene la obligación de hacer un seguimiento a la ejecución presupuestal de la universidad pública. Y la universidad pública no manda la información, la manda en un esquema distinto por universidad, uno es el de la UIS, otro es de la Nacional, eso no pueden integrar esas cuentas. Moraleja, porque me lo dijo la misma representante de las finanzas del ministerio, Luis Enrique, el tema financiero aquí es un hueco negro. Entonces la cosa es muy complicada. ¿Sí? Yo creo que en la dinámica, ¿cómo vamos a hacer para que el sistema crezca? Primera pregunta. Segundo, ¿cómo vamos a hacer para que el índice de satisfacción de demanda siga igualmente creciendo? ¿Cómo vamos a hacer para que esto sea más incluyente? ¿Sí? La educación superior. Y finalmente, ¿y con qué la vamos a financiar? No solamente la pública, que es un problema del Estado, pero a las privadas también tenemos problemas a futuro, dijéramos, de cómo hacerlo. Bien, estos son algunos elementos. ¿Cómo fue la hojita que me pasaron? A las 8, ¿no? Ok, muy bien. Bien, entonces cuando aquí digo infraestructura, entonces digo, bueno, esa demanda, ¿cómo la atendemos en este momento? Y cuáles son como los puntos más críticos en la dinámica de las estrategias para atender esa demanda. Entonces, lo primero es que lo hacemos pues a través de instituciones, eso es evidente.
Y tenemos aproximadamente unas 282 instituciones. Pero aquí hay que aclarar una cosa. Ustedes notarán que esta es la cifra que menos cuadra. Y yo creo que no cuadra en los diferentes estudios, aún los del MEN, el ministerio, es porque algunas universidades, como la Universidad Nacional, tiene 5 sedes. La de Antonio Nariño no sé cuántas. La cooperativa no sé cuántas. Entonces, claro, si tú cuentas las sedes, pues el número de instituciones aumenta. Si no cuentas las sedes, este número debe bajar por allí a 260, 262. Entonces, pero a mí me parece interesante que observen aquí que en los últimos años, entre el 2008, el 2009 y 2010, no ha crecido mucho el sistema. Y yo creo que no ha existido por una razón muy pragmática, porque existe la Comisión Institucional de CONACYT, de la cual depende la aprobación de las nuevas instituciones, y allí ha habido siempre gente muy fuerte que no deja pasar cualquier proyecto. Se pasan por otro piso, no pasan por otro piso como digo yo, pero por el piso de CONACYT no pasan, es decir, por la comisión técnica que mira los proyectos no pasa. Entonces el número de instituciones no ha aumentado de manera relevante. Pero también uno se pregunta si eso es bueno. Es decir, si queremos satisfacer una demanda creciente y no crecen las instituciones, pues es como complicado. ¿Sí? De hecho, el fenómeno de la masificación no es de ahora. El problema de la masificación en el mundo arrancó en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo. En Colombia, después de 1960. Y se estabilizó entre el año 85 y el año 90, ha venido mermando, dijéramos, el fenómeno masificación de matrícula. Pero de todas maneras, sigue creciendo la demanda, porque la población, además porque ha habido mejoras en la enseñanza media. ¿Sí? Claro, y como ha habido mejoras en la media, empuja sobre la educación superior. Aquí ven claramente el fenómeno de la relación entre las instituciones, entre las universitarias y las no universitarias. Cuando decimos universitarias hay que distinguir las que son universidades, que son aproximadamente 60, y las que son institución universitaria, como era antes el ICESI, por ejemplo, que son las instituciones nuevas que necesitan un cambio de personería jurídica para llamarse universidad. Pero miren la evolución de lo que han sido las instituciones no universitarias. Entonces es donde yo siento que es donde más control ha habido por parte de CONACYT. Allí es la relación entre públicas y privadas. ¿Sí? El sistema sigue siendo fundamentalmente privado. Hay 2 países en América Latina que tienen esa característica, que es Brasil y Colombia. Y hay otros países que son fundamentalmente públicos, como es Uruguay, y que cuando uno habla de Uruguay, habla fundamentalmente de la Universidad de la República, o México y Argentina, o sistemas como el de Cuba, en donde pues es oficial por principio, por definición, dijéramos, ¿sí? Aquí ven la distribución según el número de programas con reporte de matrícula, o sea, cuáles son las áreas de mayor crecimiento y que tiene que ver con lo que habíamos señalado antes de cuáles son las áreas en donde mayor se inscribe la gente. Bien. Entonces quiere decir que estamos respondiendo a la demanda con aproximadamente 282, 283 instituciones, que esas 283, 60 son universidades, que esas instituciones son unas universitarias y otras no universitarias, que la mayor fuerza la tiene el sector privado y que en términos de matrícula el sector privado y el sector público están más o menos equivalentes en términos de desarrollo. Pero no solamente eso, porque dijéramos, uno puede preguntarse muy bien, ese es el número de instituciones, pero ¿qué pasa con los docentes? ¿Sí? Diríamos que en este momento
hay 102.552 docentes. 102.000 y esta es la distribución según el sector público-privado. Naturalmente hay más en el privado, pero cuando uno mira, sí. Los docentes, la cifra son tiempo completo. No, bueno, aquí está contado sencillamente profesores, pero aquí había que distribuir los de tiempo completo, de tiempo parcial, ¿sí? Y si aquí estarían los que son, dijéramos, bueno, los llaman de planta, ¿sí? Los llaman de planta, los que son de planta. A esto había que agregarle, porque hay tres otras categorías: medio tiempo, tiempo parcial y tiempo, no, tiempo, medio tiempo de cátedra ocasionales. Y los ocasionales en el sector público, yo digo que es casi una nómina paralela, o es una nómina paralela al sector privado. En las cuentas, cuando uno mira documentos de los sindicatos, y no documentos de este tipo, sino de los sindicatos, yo he visto cifras hasta de 160.000 en total en el país de profesores. De profesores. Piensen nada más que FECODE puede tener, ASPU, ¿sí? O sea, el sindicato de los profesores universitarios del país, aproximadamente 78.000. Entonces, eso es mucha gente, ¿sí? Pero los más críticos son los ocasionales, porque esos ocasionales, desde el punto de vista financiero, significan una carga muy grande. Ahora, en relación con el profesorado, lo que sí se observa es que la universidad privada funciona más con profesores de cátedra, y es natural, que la universidad pública. La universidad pública nombra profesores sin más, y la plata le viene del Estado. En cambio, la universidad privada tiene que hacer sumas y restas, ¿no? Antes de nombrar profesores. Aquí está según su nivel educacional, pero tal vez lo vemos mejor aquí. En relación con si son doctores o especialización o maestría profesional, técnico, tecnólogo, sin clasificar. Pero quisiera llamar la atención es sobre el número de doctores, y si uno suma doctores y maestrías, ¿es este? Entonces le daría como 34, 35. Mire el que no era, maestría, sí, 20.6 y 4.8, y ese sería, dijéramos, lo que uno diría, hombre, si uno mira los que tienen doctorado y los que tienen maestría, bueno, como que transient, decían los antiguos. Pero cuando uno mira el tamaño del sistema, es decir, 382 instituciones y más de 1 millón, y uno piensa en la acreditación, y más en las acreditaciones internacionales, el nivel de los profesores está muy crítico. Es decir, esto hace pensar en si debiera el gobierno, a quien corresponda, cómo pensar una política de desarrollo profesoral que sea financiable. Piensen que un doctorado puede estar valiendo $25.000, ¿sí? el año, y un doctorado no se hace en menos de 4 años. ¿Cuánto le cuesta a una universidad tener, aunque así sea 10, 15? Eso es plata. Entonces, ahí hay un problema muy crítico del país, y es cómo mejorar los niveles de formación profesional de los profesores, porque cuando uno mira los estándares internacionales, esa es una variable fundamental a nivel internacional para definir calidad, sin duda alguna. Bien. Entonces ahora la pregunta es, bueno, entonces tenemos esa manera, tenemos ese aparato para responder y tenemos ese número de profesores. Pero eso era bueno. El servicio que estamos ofreciendo, ¿qué tan bueno es? Y aquí sí hay una discusión muy grande. Mi tesis es la siguiente. En América Latina, y no lo digo yo solamente, en Argentina se han hecho estudios al respecto, y es la siguiente. Los gobiernos han entendido que es necesario tener sistemas de aseguramiento de la educación superior, ¿ya?
En el caso de Colombia, lo recomendó este estudio que mencioné allí del Banco Mundial, asegurando que, sentando las bases para el cambio del Banco Mundial. Pero también Brunner y José María Lemaitre, que fueron los que hicieron parte de ese estudio, fueron los que convencieron a Colombia, dieron la idea de que había que tener un sistema de aseguramiento de la calidad. No porque el gobierno anterior, que fue el que lo hizo, partiera de cero para hacerlo. En el gobierno anterior al de Álvaro Uribe, o sea, Pastrana, y siendo ministro Kiko Lloreda, se tenían los organismos, por ejemplo, se tenía la comisión consultiva, se tenía la comisión de doctorados, se tenía el CNA, se tenía la subdirección de fomento del ICFES para efectos de la educación superior. Y se tenía el sistema de información, aunque no tan desarrollado como está ahora. Es decir, los organismos de control estaban desde finales del gobierno, o sea, desde el 2000, ¿no? Del gobierno Pastrana. Lo que hace el gobierno de Uribe es decir, todos estos organismos pongámoslos de manera coordenada y llamémoslos sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Y esto es SACES, que funciona a través de CONACES. Y creamos los registros, el registro calificado. A eso le agregamos CNA. A eso le agregamos ECAES. A eso le agregamos las pruebas de estado para entrar al sistema, o sea, los exámenes ICFES. ¿Ya? Y a eso le agregamos ahora la acreditación institucional. Entonces observen lo que tiene que atender una universidad para que le digan que es buena. El muchacho es examinado en pruebas ICFES para entrar. Segundo, el programa es analizado a través del registro calificado. Luego el programa debe recibir acreditación de alta calidad. Luego la institución debe recibir acreditación de alta calidad. ¿Sí? Y luego los ECAES, que son cuando el muchacho termina carrera. O sea, son 5 maneras a través de las cuales se controla. Entonces la pregunta es la siguiente. Muy bien, es obligación del Estado responder por la calidad del servicio público, de la educación superior, porque de no intervenir no se garantiza a la sociedad que se presta con la cantidad y calidad suficientes. Segunda razón, el Estado debe intervenir para garantizar la fe pública de quienes toman el servicio de la educación superior. Y cuarto, porque es un mandato constitucional, en persona del presidente, vía Ministerio de Educación y sus organismos. Lo que se comenta a nivel de los especialistas en educación superior es lo siguiente: no se habrá confundido fomento de calidad con control, es decir, con más intervención del Estado. Y eso puede tener sentido en Colombia porque la ley 30 del 92 es una ley sin dientes. Es una ley que desde el punto de vista de la intervención del Estado no deja mucho margen de intervención cuando hay abusos. Tanto es así que cuando en el marco de la ley trató de intervenir, terminó negociando con los rectores el perjuicio causado. Y el ejemplo típico fue la intervención que hizo el gobierno de Pastrana a través de Kiko Lloreda, cerrando el Antonio Nariño. Entonces cerró el Antonio Nariño por mala calidad en algunos programas que no tenían las condiciones, ¿sí? Y al Antonio Nariño puso un pool de 14 abogados y le tocó al ministro, antes de terminar el gobierno de Pastrana, negociar, porque la demanda iba a ser mucho mayor al ministerio que lo que se perdía negociando. ¿Sí? La ley 30 no tenía el instrumento jurídico, no tenía los mecanismos para poder intervenir. Entonces, claro, como no se tenían los mecanismos, ¿sí? Lo que hace el gobierno de Álvaro Uribe es crear el mecanismo para intervenir. Y en ese sentido, todos estos mecanismos son mecanismos de intervención vía control, ¿sí? Entre comillas, para garantizar calidad. Y por eso, en el proyecto de ley actual, el capítulo que más molesta
a las universidades es justamente el atinente a la intervención del Estado en materia de sanciones. Son como 18 artículos solo referidos a cómo interviene el Estado cuando una institución falla. Porque entonces lo que dice el SUBE, el Subsistema de Universidades Estatales, dice, estamos volviendo al decreto 80 del 80, que sí era muy intervencionista. Entonces mi tesis es, el decreto 80 del 80 fue un decreto intervencionista y fiscalista. La ley 30 fue una contrarreforma del 80 y le quitó las posibilidades de intervenir. Y este gobierno lo que quiere es recuperar la posición del 80 y volver a crear unos mecanismos legales que le permite intervenir. Entonces la tesis derivada de allí es, y es que solo se podrá lograr mejorar calidad vía control. Ahí hay un punto crítico para pensar. Sí. Entonces, teniendo en cuenta esa apreciación, ¿cabría de pronto una demanda de inconstitucionalidad por violación a la autonomía universitaria con todos estos mecanismos que son de acreditación, pero subyacen, digamos, herramientas de control? Mire, yo creo que a nivel de Colombia, yo creo que no ha habido una conciencia explícita de que el discurso sobre calidad se volvió discurso de control, se volvió un mecanismo de control. Yo no he visto que nadie haya hecho esa crítica, le digo sinceramente, no he visto. La he visto en Argentina se han hecho un debate muy fuerte de que lo que hace el Consejo Nacional de Acreditación de Argentina es servirle al Estado para hacer intervención. Y por tanto, en Argentina fue muy difícil crear el Sistema Nacional de Acreditación, muy difícil. Claro, además que en Argentina había una sobredeterminación, y es que acá habían tenido dictadura militar. Y claro, yo noto, y así lo comentábamos con Brunner, aquellos países donde hubo dictadura militar, introducir mecanismos de control de calidad es muy difícil. Toda la universidad pública se puso en pie. En cambio, en Colombia no. Ustedes recordarán, en la Ley 30 de 1992, durante todo el proceso de concertación que abrió el gobierno, aquí no hubo una discusión sobre autonomía. Yo estuve en todos los debates y el tema de la autonomía, porque nosotros no hemos tenido dictadura militar. Y la tradición civilista, yo creo, de este país, nosotros no tenemos como ese prejuicio o esa cosa de que nos están interviniendo, pero sí nos intervienen. Es decir, yo creo que la Ley 30 le han torcido el pescuezo vía normas y resoluciones en cosas estructurales de la ley. Yo pongo un ejemplo. El ICPES, la existencia del ICPES es un articulado, hace parte del articulado de la Ley 30. Uno no puede tumbar una ley con una resolución. Yo lo he oído de los juristas en términos muy sencillos diciendo resolución no come ley. Eso es una verdad de Perú, y aquí nadie brincó. Acabaron con el ICPES, se lo llevaron al ministerio, crearon el viceministerio de Educación Superior y la subdirección de Educación Superior del ministerio, y aquí no el SUBE no se manifestó. Entonces yo creo que lo que yo quiero señalar es que en esa dinámica, que hay una dinámica ahí conflictiva, ya sea subyacente o ya sea explícita, pero que en algún momento puede brotar. Y es que la gente comience a preguntarse, o los organismos, los agentes del sistema, léase el SUBE, léase la Federación de Estudiantes, ¿sí? Comienzan a decir, oye, pero ¿cómo así que ustedes convierten el discurso sobre calidad en mecanismo de intervención vía todos estos organismos? La calidad es mucho más. La calidad no es solamente eso. Pero de todas maneras, estas cosas, es una manera un poco de que el país mire si el servicio que se está prestando llena por lo menos algunos estándares básicos. Y en ese sentido yo creo que tiene su valor. Yo creo que Colombia y Chile fueron los primeros países que en el año 90 introdujeron el sistema de acreditación con éxito. Fuimos referente para toda América Latina, y yo creo que esto de alguna manera ha introducido una cultura de acreditación y de rendimiento de cuentas que es muy sano para el sistema. Yo creo que la acreditación llegó y se va a quedar. ¿Sí? Hoy en día ya es un factor de mercado. Quien no esté acreditado no existe. Y en las becas internacionales ya están preguntando,
o uno de los requerimientos es que los estudiantes para la beca internacional, los candidatos, provengan de instituciones acreditadas. Y ya más filosóficamente hablando, hay que rendir cuentas. Es que si uno es autónomo, la autonomía implica responsabilidad, y la responsabilidad implica ser sujeto moral respecto a las acciones y sus consecuencias. Luego, en un mundo moderno, o que se dice moderno, ¿sí? El tema de la autonomía responsable hace que el tema de la acreditación se vuelva un problema de eticidad. ¿Sí? Hay que rendir cuentas. Y en ese sentido, pues esto tiene su gracia, por decirlo así. Instituciones acreditadas, Antioquia, Santander, Tecnológica de Pereira, Univalle, la Universidad de Caldas, la Escuela Naval de Barranquilla, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y aquí tiene mucho mérito la Universidad Nacional de Colombia, porque la Universidad Nacional de Colombia no quiso, cuando salió el sistema, cuando se creó el sistema en el 96, no quiso entrar. Y no la universidad, sino el rector. Los profesores sí querían, sobre todo los de ciencias, pero el rector salió con la teoría de que ellos son autónomos y que por lo tanto era el Consejo Superior de la Nacional quien definía cómo rendir cuentas. ¿Sí? Entonces después Marco Palacios, siendo rector Marco Palacios, y dijo, pues como no quieren que los miren a nivel nacional, que los miren a nivel internacional. Y nombró comisiones internacionales para mirar la Universidad Nacional. Luego vino todo el conflicto, naturalmente con Marco Palacios, y la cosa no marchó, pero los rectores posteriores ya han aceptado, y hoy en día no hay ningún problema, la Nacional entró fácilmente al sistema. Entonces están las públicas, y de las privadas, Andes, EAFIT, Externado, Uninorte, Javeriana, Rosario, Sabana, Bolivariana, La Salle, Medellín, Antioquia, la Tecnológica y la Tecnológica de Bolívar. Esto es interesante porque cuando salió el sistema, lo que se decía era que, claro, que el sistema iba a entrar el club de las grandes. Y nosotros decíamos, claro, que en parte ayuda, porque si cuando se creó el sistema, las grandes se hubieran negado, pues no había tenido legitimidad. Y la primera universidad que entró al sistema fue la de Antioquia. La segunda fue la Javeriana. De las últimas fue los Andes, porque el rector de la época, Judy, ¿qué? Ay, me olvidó. Gómez, no creía en el tema de la acreditación. Pero hoy en día yo creo que es una cosa aceptada. Y entonces uno ve que dijéramos que entre el 2005 y el 2009 ha mejorado, pero yo diría que esto viene desde el 1996-97, porque el sistema se creó en el 95, del 95 al 96 se estudió y se hizo el modelo y los lineamientos de la acreditación, los estándares, y a partir del 97 comenzó el proceso, y los primeros acreditados, la de Antioquia y Javeriana, fueron en 1998. Pero dijéramos, vamos bien. Este es un cuadro estadístico de cómo estamos. Aquí yo lo que quiero señalar es lo siguiente. Mire, total de programas evaluados entre el 2005 y el 2010, 1.212. Eso es muy poquito. Esto es muy poquito. Pero entonces el mismo gobierno, una de las críticas del gobierno de Uribe al CNA era que eran muy pocos, pero es que la ley dijo que fuera voluntaria. Si es voluntaria, no se puede hacer nada. Es decir, lo único que se puede hacer es ser pedagogo y entusiasmar y contaminar y todo lo que se quiera, pero de todas maneras lo que indica mi modo de ver es la introducción de una cultura del rendimiento de cuentas. Eso es lo que me parece interesante, que en el país ya se piense en esos términos. Y finalmente, para ser fiel a la hora, aunque sea un minutico, es el número total de graduados. Entre el 2005 y el 2008 no encontré cifra última seria, digamos que uno pudiera contar, 141.563. Lo que quiero es como que se vea de un año a otro. Y yo pensaría que esto habría que verlo, no sé qué dicen los que sepan más de estadística, que esto hay que verlo en relación con los que ingresan, la deserción, para ver realmente el producto del sistema. Es lo que yo quería como tener un elemento para decir, bueno, ¿qué es lo que producimos? Pues graduados, ¿no? Entonces, bueno,
¿Cuántos producimos? ¿Sí? Y eso cómo se relaciona con los que entran, y eso cómo se relaciona con deserción, etcétera, etcétera. Y aquí lo que quiero llamar la atención es sobre los que están en rojo son las universidades y la no universitaria. Es el tema de la gran deserción que hay en la educación técnica y tecnológica. Mire, yo vi los datos de Espadies y hay instituciones tecnológicas que tienen una deserción del 80%. Eso no puede ser. Porque la ventaja de Espadies es que uno puede coger una institución y hacerle el seguimiento casi que programa por programa. Entonces un día me puse a hacer y voy a mirar cómo están por programa. Hasta el 80%, eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, uno no puede decir que tiene un sistema eficiente, ¿sí? Uno, si no recibe lo que toca, luego si lo recibe pero lo saca el sistema otra vez, pues ¿de qué estamos hablando en términos de eficiencia de la educación superior? Entonces eso lo que significa es que hay un problema, digamos, muy complicado en términos de la eficiencia interna del sistema y en términos de la eficacia del sistema para cumplir con los objetivos que le competen según la Constitución y la ley. ¿Sí? Y a eso habría que agregarle un último elemento que tiene que ver con con la pertinencia del sistema. Y ese en el libro lo analizo y con esto termino. Si ustedes miran cómo está distribuida la matrícula entre instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias y en nivel de posgrado, y luego comparan eso con la estructura ocupacional del país, no concuerda la estructura de la educación superior con la estructura ocupacional. Entonces eso es muy grave, ¿no? Porque ahí uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que estamos formando? Estamos formando gente que no sirve para lo que el país necesita. Y entonces plantea, en términos de la dinámica del sistema, unas preguntas muy sustantivas. Dice, ¿no será que tenemos que plantearnos la pregunta de qué carreras debemos tener? ¿Qué carreras debemos cerrar? ¿Qué nuevos mercados debemos abrir? Algunos rectores me decían, no, doctor Orozco, pero es que usted nos dice que abramos nuevas carreras, pero es que no hay demanda. Entonces yo les decía, mire rector, eso es como en psicología cuando decimos, uno no sabe si está triste porque llora o llora porque está triste. ¿Cierto? Es decir, uno no sabe si no hay demanda porque no los cree, porque no creamos la demanda, ¿sí? O no creamos o cuál es la función nuestra. Yo creo que como está el mundo en los nuevos escenarios, vamos a tener que crear demandas para nuevas carreras en virtud de lo que está sucediendo en el mundo, de lo cual vamos a hablar mañana. Entonces, lo que tenemos hasta aquí son elementos para pensar. En la hora siguiente vemos cómo organizamos conceptualmente estos elementos en términos a un nivel distinto, dijéramos, ya no del lenguaje de las cifras, sino de qué significan estas cifras en términos de problemas críticos de la dinámica del sistema en su esfuerzo de transformación continua.